Lara, buenas tardes, mucho gusto. Yo creo que usted publicó en el grupo Buenas. lo del calendario, ¿verdad? El grupo no en mi estado, pero lo voy a publicar en el Si nos grupo, si pudiera gusta. confirmar la hora, porque tengo duda, supongo que es a las 6, pero si nos puede confirmar en cuanto lo vea. Permítame, ahorita voy a ir a ver. Bueno, en lo que la compañera ve eso, compañeros, vamos bueno, ese es uno, el lunes, entonces nos toca el lunes el examen parcial. Tenemos muy poco, bueno, relativamente poco contenido. En apariencia da la apariencia de que es poco, pero realmente es bastante lo que tenemos. Hoy voy a hacer un repaso y les voy a indicar qué temas son los que vamos a tener y cómo va a ser la modalidad del examen. Ya en unos minutos les digo cómo sería esa situación. Solo voy a ver, espérenme un momentito, voy a ver eso de las fechas acá. Licenciado, no está publicada la hora, solo la fecha. Perdón, ¿qué nos dijo Lara? Perdón, no está publicada la hora, solo la fecha. Pero sí es el lunes, ¿verdad? Lunes 24. 25, supongo que es en ¿25 o el 20? horario ¿Este 25. lunes qué es, pues? Es No, lunes es para las 26. secciones J y L, es el 24. J y L es el 24. 24. Ujú. Y el lunes el 24, ¿ah? Sí. Sí. Permítame. Sí. Sí, licenciados, 24 día lunes. Bueno, como no está la hora, compañeros, vamos a procurar yo voy a procurar empezar a las 6 menos cuarto, ¿verdad? Es 6 menos 20, a la misma hora de clase que empezamos la clase, 5:40, ¿ah? Lo voy a empezar a las 5:40 para terminar a las 7, ¿verdad? Es de las 5:40 para terminar a las 7. Es a libro abierto. Los que no han tenido la oportunidad de estar conmigo, es a libro. No se preocupen, pueden llevar todo. Lo único que no pueden llevar es teléfonos y computadoras y a un compañero o a una compañera que los ayude. Eso sí no pueden llevar. Y de ahí lleven todo lo que se les ocurra, lo que crean que les pueda servir, leyes, documentos, fotocopias, resúmenes, chilca, ruda, lo que crean que les pueda servir. Sharon, ¿qué manda Sharon? Tu micrófono. Buenas tardes, licenciado. Fíjese con una consulta con respecto a lo del examen. Le comento, llevo el semestre simultáneo. Entonces, el día lunes 24 yo tendría su examen, pero también tendría examen de Derecho Laboral 1 del quinto semestre. No ¿Con sé quién es qué, Derecho Laboral 1? con Alan García. Mire, pues No sé. lo que pasa que conmigo es más difícil, ¿va? Ujú. Siento yo, pues no sé cómo será con él porque yo no recibí clases con él, pero intente hablar con él a ver qué le dice y como usted sí tiene justificación, lo que pasa es que yo le recomendaría que en el caso nuestro ese sí no le conviene, ¿va? Mejor, es mejor que lo saque de una vez. Sí, porque incluso no, yo creo que hay otras compañeras que también están igual, pero con otras clases, ¿verdad? Entonces, no sé si haya sido traslape de verdad de coordinación o porque nunca me había pasado eso. Va, lo que podría hacer es acérquese a la coordinación del quinto semestre. Está ahí en el S2, siempre en el segundo nivel. Ahí están las dos coordinaciones, la del séptimo semestre y la del quinto. Pero acérquese a la del quinto para plantear su situación mejor, en cuanto pueda, ¿va? Ah, ok, Bueno, vean, muchas pues, gracias, compañeros. licenciada. Entonces, en cuanto a la metodología general, vamos a empezar a las 5:40. Pueden llevar lo que sea, compañeros, lo que ustedes crean que les pueda servir. Pero especialmente deben llevar la Constitución, la Ley de lo Contencioso Administrativo
la Ley de Acceso a la Información Pública, que son las que usamos, las que hemos usado, y de la Constitución lo que veamos hoy, ¿verdad? Eso es básicamente. De todos modos, yo esto que les estoy diciendo lo voy a escribir en el chat de Classroom para que les quede más detallado, ¿verdad? Pero de una vez les anticipo, lo que quieran, fotocopias, libros, enciclopedias, lo que ustedes crean que les pueda servir, ¿verdad? Una imagen de San Judas, al Señor de Esquipulas, o lo que ustedes crean que les pueda servir, llévenlo. Menos a un compañero o compañera, y lo que sí no pueden llevar es leyes en celular ni en computadora. Tienen que ser físicas, ¿verdad? ¿Será que entonces tienen que llevar leyes en físico, ¿verdad? Eso sí, electrónicas no. Y yo les voy a escribir en el chat que básicamente como un resumen de los temas que vamos a evaluar. Pero no es poco, no van a creer que porque hemos tenido pocas clases es poco. De un solo artículo yo puedo sacar. La otra cosa es que los que han sido alumnos míos saben que yo pregunto en forma de casos. No hago pregunta directa, sino que yo lo que planteo son casos. Entonces, por eso no me preocupa que lean, saquen lo que quieran, libros, enciclopedias, fotocopias y todo, porque de todos modos, si las personas no han leído, igual se van a quedar, ¿verdad? Igual se quedan. Entonces, por eso no me hago bolas con ese tema. Y yo les voy a escribir en el chat los detalles, ¿verdad? Bueno, la otra cuestión que quiero que no se vayan a confundir es que van a informar por ahí que el viernes algunas secciones no tienen clases, pero ustedes sí. Es decir, nosotros sí tenemos clases el viernes, ¿verdad? Nosotros sí tenemos clases el viernes, ¿verdad? Entonces, aunque escuchen que por ahí dicen que no, nosotros sí. Y el contenido del examen va a ser lo que veamos hasta el viernes, ¿verdad? Muy bien, Sheila. Entonces, el contenido de nuestro examen va a ser lo que lleguemos hasta el viernes. Yo le pedí autorización al decano porque le dije que yo quería que ustedes estaban exigentes en que les diera clase, que todos me escribieron, que ustedes comenzaron a decir, no, Lick, no queremos descansar, sí, por favor, nos hace falta, lo extrañamos, se ha metido en nuestras venas, en nuestra respiración, y su ausencia no nos deja vivir en paz, ¿verdad? Entonces yo le dije al decano y el decano me autorizó que nosotros sí vamos a recibir clases, más aún que es virtual, ¿verdad? Más aún que nosotros tenemos virtual. Entonces se trata de no andar buscando oportunidades para descansar, hacernos los locos, sino que se trata de aprovechar todo el tiempo posible. De por sí este semestre es difícil. Imagínense que entonces yo me ponga a buscar cómo hacerme el loco y cómo zafarme en este mes. No recibimos clases de nada, si de pretexto se puede. Y como yo estoy con un grupo selecto de estudiantes que ganó el derecho de estar en la Universidad de San Carlos, que se enfrentó a otros y los dejó en la carrera y ustedes sí sobrepasaron, entonces yo tengo que responder a ese mérito de ser un selecto grupo que no le gusta perder el tiempo. Bueno, entonces ya estamos claros, compañeros. El viernes sí tenemos clases a las 7 de la noche, es virtual, ¿verdad? Y hasta lo que termine ahí sería lo que va a entrar en el examen. Bueno, la otra cuestión es que les he mandado materiales y videos al chat de Classroom, pero necesito que reaccionen a los videos para comprobar que están viéndolos. Entonces yo entro a ver los comentarios en los videos o las reacciones y eso me permite hacer un como listado de asistencia para ver si de veras los están viendo. Porque los videos sí no los pueden sacar al examen. El tema del derecho de petición, ese sí va a ser parte del examen. El que no voy a meter totalmente en el examen, pero sí tienen que ver el video para que no les falte algo, es el del tema de los recursos de la ley de lo contencioso, revocatoria y reposición, el otro video. Ese sí nos va a hacer, ese véanlo siempre porque ese sirve para entender al derecho de petición. Entonces, primero ven el derecho de petición, primero ese, y después van a ver el otro. Y ahí van a entender para qué sirve el derecho de petición.
¿verdad? Pero tienen que reaccionar para que yo me dé cuenta que de veras lo están cumpliendo. Pero como el video sí no lo podemos meter al examen porque teléfonos y computadoras sí no pueden usar, entonces sí les encargo ver esos 2 videos. Una presentación que les mandé de la Ley de Acceso a la Información Pública, esa la vamos a ver ahorita. Y ahí va un documento de definiciones, ¿verdad? Entonces, tienen que estudiar el documento de definiciones. De todos modos, lo van a poder sacar en el examen. De todos modos, igual imprímanlo y si quieren, llévenlo al examen. Pero es lo que yo les digo, si lo estudiaron y lo leyeron, en el examen rápido van a encontrar las respuestas. Pero si creen ustedes, hay gente que inocente, pobre amigo, piensa que va a ser feliz, no lo lee, no estudia, lo imprime y lo lleva al examen, no encuentra nada. No va a encontrar nada porque yo no les voy a preguntar pregunta directa. Yo les voy a plantear casos de esas mismas. Si lo leyeron, los van a encontrar. Si no lo leyeron, igual se van a quedar en la luna, ¿verdad? Entonces, y además, esas definiciones que yo les mandé les van a servir a ustedes para administrativo 3, para procesal civil, para administrativo 2, etc. Ese es un como diccionario que lo tienen que aprender en su vida y que eso les va a servir para su vida. Entonces, eso es muy valioso que tengan esas definiciones. Y ese documento es el que se usa para el examen privado, para los estudiantes en el área de administrativo en el examen privado. Entonces, con ese documento es que se estudia el examen privado. Entonces, eso les va a servir mucho. Guárdenlo y úsenlo para lo que les convenga, ¿verdad? Bueno, ya que vimos esa parte, ya los anuncios comerciales, etcétera, pasemos a lo que nos corresponde. Vean, compañeros, tenemos hablamos la semana pasada del artículo 154 de la Constitución. ¿Tienen la ley de lo contencioso administrativo, compañeros? Pongan su ley de lo contencioso a la vista. Y ahí en la ley de lo contencioso, solo quiero que vean un artículo. Ahorita les voy a decir cuál es. Quiero que vean un artículo en esa ley. Vamos a ver. Pero siempre lo voy a poner yo aquí, pero quiero que aquí está. Pero quiero que la tengan a la vista para que lo subrayen y lo relacionen con el 154. Abran su Constitución, saquen la Ley de Acceso a la Información Pública también y su Constitución, ¿verdad? Entonces, Ley de Acceso a la Información Pública, Constitución y Ley de lo Contencioso. De la Ley de lo Contencioso, solo un artículo voy a mencionar. Bueno, voy a mencionar ciertos artículos. El primero, artículo 3 de la Ley de lo Contencioso. El primero. ¿Se recuerdan que de ese artículo del 3, yo les hablé cuando vimos el 154? ¿Por qué mencioné yo ese artículo? Deben recordarse, ¿verdad? Por el tema de los dictámenes. Y yo les decía a ustedes que los dictámenes son opiniones que emite un órgano especializado o un órgano técnico, que en el caso de ustedes es asesoría jurídica, la dirección de asesoría jurídica, la unidad de asesoría jurídica, como están en las instituciones. Muchos de ustedes van a ser asesores de instituciones del Estado y muchos de ustedes van a emitir dictámenes. Ahí está en el artículo 3, dice, es prohibido tomar como resolución los dictámenes, dice ahí. Dictamen, entonces ya saben qué es, compañeros. En las definiciones que les di, en la hoja que va, en las 6 hojas de definiciones, ahí van a ver que ahí hay una explicación de dictámenes vinculantes, no vinculantes, etcétera. Ahí lo van a encontrar. Pero ya saben ustedes que dictamen es una opinión. Es una opinión que dicta un órgano técnico, que en el caso de nosotros es asesoría jurídica. ¿Va? Pero el artículo 3 de la Ley de lo Contencioso señala que no se puede tomar los dictámenes como resoluciones. Aquí, tomen en cuenta esa palabra resoluciones.
esa palabra resolución es como el sinónimo de decisión. Es como, tómenla como un sinónimo de decisión. ¿Va? Entonces ahí es como que les estuvieran diciendo a ustedes, es prohibido tomar un dictamen como la decisión final. Es como que les estuvieran diciendo eso, ¿va? Como la decisión final. ¿Va? Los que ya vieron el video de las peticiones, se recordarán que en el video está que todos los ciudadanos tienen derecho a pedir a las instituciones del Estado, ¿verdad? Vean el artículo 1 y 2 de la ley de lo contencioso. Regresen un poquito al artículo 1 y 2. Entonces, vean el artículo 1 y 2. Vean que ahí dice, ¿cómo empieza el artículo 1? Dice, derecho de petición. ¿Ese qué es? Es el 28, compañeros. Entonces, apúntenle a la Constitución, apúntenle en el artículo 28, pónganle, ahí donde dice artículo 28, pongan artículo 1 de la ley de lo contencioso. ¿Va? Entonces, aquí, ¿cómo es la situación? El derecho de petición que está contenido en el artículo 28 de la Constitución es desarrollado, ejecutado, llevado a cumplimiento a través de la ley de lo contencioso administrativo. ¿Va? Entonces, la herramienta jurídica que sirve para hacer efectivo el derecho que regula el artículo 28 es la ley de lo contencioso. ¿Verdad? Entonces, eso es. Yo creo que a ustedes ya les explicaron, compañeros, que cada artículo de la Constitución tiene una ley que lo desarrolla, ¿verdad? Tiene una ley que es la que lo hace viable, que lo ejecuta. En el caso del artículo 28 de la Constitución, es la ley de lo contencioso. Entonces, vean cómo el artículo 1 dice derecho de petición, ¿verdad? Las peticiones que se dirijan a funcionarios o empleados de la administración pública, en la hoja de definiciones que les di, ahí hay una definición, dice dónde encontramos quién es funcionario y quién es empleado. Eso ya lo hablamos en una de las clases, en la segunda clase. ¿Se recuerdan que nosotros hablamos quién era funcionario y quién es empleado? ¿Verdad? Bueno, entonces, las peticiones que se dirijan a funcionarios y empleados públicos, no se les va a olvidar, compañeros, que nosotros ya explicamos qué es funcionario y quién es empleado, y además el fundamento legal. Eso ya lo saben ustedes. Entonces, las peticiones que se dirijan a funcionarios y empleados de la administración pública deberán ser resueltas y notificadas dentro del plazo de 30 días. En el video de peticiones y en el video de los recursos de revocatoria y reposición, yo explico en ese video cómo se cuentan los 30 días. Entonces, no lo voy a explicar aquí ahorita porque eso ya está en los videos. Entonces, el tema de los videos nos sirve para adelantar porque si no, no nos da tiempo a nada. Entonces, les encargo ver en los videos cómo se cuentan estos 30 días. Ahí está explicado, ¿verdad? Porque muy importante, compañeros, no son 30 días, es decir, por ejemplo, yo entrego una petición a una institución del Estado y yo digo, en 30 días, en un mes regreso. No es así como se cuenta. Entonces, por eso véanlo en los videos, ahí está bien explicado. Ahora, dice, el órgano administrativo que reciba la petición, al darle trámite, deberá señalar las diligencias que se realizarán para la formación del expediente. Esto significa que todas las instituciones del Estado deben tener un listado de requisitos para un trámite y cómo se cumple el trámite. Eso es básicamente, eso es lo que dice, ¿va? Cómo se realiza un trámite y
Sí, son 30 días de estar en estado de resolver, Jorge Luis o José Luis, ¿verdad? Ya lo vi ahí rapidito. Son 30 días, Jorge Luis, de estar en estado de resolver, ¿verdad? Pero ahí lo van a ver en los videos más despacio porque ahí está explicado. Bueno, entonces, eso es lo que dice en el segundo párrafo del artículo 1, ¿verdad? 30 días deberá señalar estado de resolver. Ahora, aquí es donde ya llegamos a los principios, artículo 2, los principios, y dentro de los principios tenemos el impulso de oficio, ¿va? Artículo 2. ¿Qué es impulso de oficio, compañeros? Bueno, básicamente es, miren pues, hay dos formas de impulsar un proceso. Dos formas, impulsar un proceso significa cómo un juicio o un proceso va pasando de una fase a otra fase. Eso es impulsar el proceso. Es decir, cómo pasa de la demanda y de la demanda, así como ustedes que llevan procesal civil, ¿verdad? Cómo pasar de la demanda para la primera resolución, para las excepciones, para la contestación de la demanda. Eso es impulsar el proceso. Cómo pasa de una etapa a otra. Entonces hay dos formas de impulsar un proceso, dos formas de impulsar. Uno, el impulso a requerimiento de parte, que es cuando yo le voy pidiendo al juez, señor juez, habiéndose cumplido los requisitos, solicito que se abre a prueba. Ese es el impulso a requerimiento de parte, es decir, yo le pido al órgano administrativo o al juez que continúe con la siguiente fase. Si yo no lo pido, el juez no se queda parado, no avanza. Eso es el que se llama impulso a requerimiento de parte. Y la otra forma de impulsar un proceso es la que se llama impulso de oficio, el que está en el artículo 2 de la Ley de lo Contencioso. Impulso de oficio significa que el órgano administrativo no va a esperar a que yo pida para pasar a la siguiente fase, a la siguiente y a la siguiente. Entonces, no va a esperar que yo lo esté pidiendo, sino que automáticamente el mismo órgano administrativo va a estar pasando de una etapa a otra etapa, sin que se pida. Eso es el impulso de oficio. Otro principio que tiene el derecho administrativo es que los expedientes se forman por escrito. Observen eso, compañeros. En el derecho administrativo no es oral. El derecho administrativo es escrito. Todo consta por escrito. Aquí no hay de palabra. Aquí no funciona. En el derecho administrativo no funciona las audiencias orales. A diferencia de otras ramas del derecho, como familia, laboral o penal, que son básicamente orales, que funcionan bajo el principio de oralidad, el derecho administrativo no. El derecho administrativo es escrito. Todo es escrito. Aquí no hay nada de palabra. Todo es constancia. Me deja mi constancia, tengo mi hoja sellada de recibido, me da mi copia, etcétera. En el derecho administrativo siempre decimos, mire, me da mi copia, mire, me sella de recibido, mire, aquí está por escrito. En el derecho administrativo no hay nada de palabra, ¿va? Todo es escrito, ¿va? Siguiente, el derecho de defensa. Se debe respetar el derecho de defensa, artículo 12 de la Constitución, ¿verdad? Vamos a ver, compañeros, de los que estuvieron conmigo en derechos humanos, esto no lo voy a calificar, solo es por duda. ¿Cómo demuestra un órgano administrativo que otorgó el derecho de defensa? Vamos a ver si se recuerdan, compañeros. ¿Alguien se recuerda cómo demuestra un órgano administrativo que cumplió con otorgar el derecho de defensa regulado en la Constitución? ¿No se recuerdan? Nadie.
Qué decepción usted va, que solo porque hoy no es viernes y no me hubiera ido, como diría Vicente Fernández, hasta respiro por la herida. Sharon. Licenciado, si no estoy mal, creo que es por la presunción de inocencia, ¿no? No, la presunción de inocencia es otro principio, Sharon. No es lo mismo, miren, pues no es lo mismo presunción de inocencia que derecho de defensa. ¿Va? No son lo mismo. Y además no operan igual en todos lados. El derecho de presunción de inocencia solo es para penal, no se usa para otras ramas del derecho. Jorge Luis. Jorge Luis, de una vez entrenle, compañeros, no pidan permiso. Eric o Jorge Luis, ¿quién está primero? Lick, perdone, más o menos en lo poco que yo puedo conocer de la materia, cuando se le otorga el derecho de defensa, es más o menos cuando la institución le corre audiencia al empleado para que explique el motivo de la Va, pero falta o algo así. es en laboral, pero es válido, Eric. Es en laboral lo que usted está diciendo, pero es válido. ¿Y cómo le corre audiencia? A través de un escrito que le presenta a la persona. Va. ¿Y cómo comprueba la persona, el patrono en este caso que corrió esa audiencia? ¿Cómo lo comprueba? Con la firma y sello de la persona amonestada, digámoslo de esa forma. Va, gracias. Ahorita vemos. ¿Alguien más, compañeros? Eric. Eric. Ya. Ah, no, ya. ¿Alguien más, compañeros? ¿Ya no hay voluntarios? Bueno, ¿cómo demuestra una institución del Estado que otorgó, que garantizó el derecho de defensa contenido en el artículo 12 de la Constitución? De plano que los que estudiaron conmigo perdieron su Constitución porque se supone que lo apuntaron en el artículo 12 cuando yo les di clases, ¿va? ¿Cómo demuestra una institución del Estado que garantizó el derecho de defensa? Número uno, compañeros, con la notificación, con la cédula de notificación, ¿verdad? ¿Cómo demuestra una institución del Estado que concedió el derecho de defensa, que le dio oportunidad de defenderse? Lo que decía Eric, ¿cómo demuestra un patrono o un juez que le dio el derecho de defenderse a un trabajador que dijeron que llegaba borracho? Dijeron, es que ese trabajador, usted viene borracho. ¿Cómo demuestra que le permití defenderse? ¿O cómo demuestro cuando un trabajador ha faltado 3 días? ¿Cómo demuestro que le di el derecho de explicarme? ¿Verdad? Con la cédula de notificación, era lo que decía Eric. Le notifico, ¿verdad? Le notifico y adjunto el documento que demuestre y que le entrego el documento que él, en donde yo le digo qué hacer, ¿verdad? Entonces, yo le doy trámite, a algo y le mando una copia a él. Entonces le informo a él que hay un juicio o lo que sea y entonces ahora él tiene el derecho entonces ahora ya sabe de qué se trata, ¿va? Si demandan a una persona por pensión de alimentos, ¿cómo demuestro que le garanticé el derecho de defensa a esa persona? Con la notificación, ¿va? Entonces, yo creo que no se puede ver ahorita, pero vamos a ver, con eso, de esa forma, con la notificación. Permitan, quiero ver si se puede. Espérenme, solo estoy encendiendo algo aquí para ver si les puedo mostrar eso. Vamos a ver si quiere, pero no quiere.
Espérenme, solo quiero encender eso porque no lo había preparado. No quiere, entonces no va a poder. Yo les quería mostrar, pero no quiere hoy. Bueno, entonces, miren, pues, yo creo que hasta mi cámara se apagó, ¿ah? Sí, licenciado. Va, espérense. Ahorita voy a ver qué le pasó. Bueno, entonces, eso es importante, compañeros. ¿Cómo demuestro que concedí el derecho de defensa? Es decir, ¿cómo demuestro yo que le permití, que di la oportunidad de defenderse? No me veo, ¿ah? No, Lick. Sí, está sentimental. Es que se ponen sentimentales hasta las cámaras, hombre. Bueno, la cuestión es, compañeros, entonces, ¿cómo demuestro yo eso? Bueno, entonces, ya saben, la forma de garantizar que otorgué el derecho de defensa es con la notificación. Entonces, esa es la forma, entonces, de garantizar que yo otorgué el derecho de defensa. Entonces, lo que se hace aquí, ahí estoy, lo que se hace, ya estaban tristones y tristonas, ¿verdad? Dije, ay, no lo vamos a ver, no solo cómo cuesta verlo, que no sé qué, entonces, pero ya estoy acá. Entonces, miren, pues, cuando cuando una institución dicta una resolución, lo que hace la institución es dicta la resolución y acompaña lo que decidió y lo acompaña con una copia donde le entrega a la persona qué fue lo que decidió y adjunta lo decidido y lo notifica. Entonces le informa qué es lo que está pasando y ya lo notificó. Entonces, cuando se hace eso, la persona se entera. Y cuando se entera, eso es lo que en procesal civil ustedes están llevando, o lo van a ver, que se llama emplazamiento, ¿verdad? Eso es lo que se le llama emplazamiento, que es el artículo 112 del procesal civil. Ese es el emplazamiento. Es decir, básicamente entonces el emplazamiento es cuando se le notifica a una persona el contenido de una demanda y se le da el plazo necesario para que la persona tome una actitud frente a la demanda. Eso es lo que se llama emplazamiento. ¿Verdad? Entonces, ya la persona sabe de qué se trata la demanda y entonces ahí ella se podrá defender de lo que sucedió. Pero la forma de comprobar es con la notificación. Esa es entonces la forma de comprobar que se concedió la notificación. ¿Va? Entonces, sigamos con en este caso, con el artículo 3. Bueno, aparte con el artículo 2 que estábamos viendo los principios. Entonces, los otros principios son celeridad, quiere decir los asuntos se deben tramitar rápido, ¿verdad? Debe hacerse rápido. Ese es los trámites en el Estado no deben ser lentos. Sencillez, es decir, no deben estar, va a poner requisitos ni tanta cosa, ni estar poniendo un montón de obstáculos, sino que sencillamente ponerlo rápido, ¿verdad? En el menor tiempo posible. Eso sería sencillez. Y eficacia del trámite significa que
todo lo que se haga tiene que dar resultados, que es básicamente buscando resultados adecuados, ¿verdad? La eficacia del trámite quiere decir que cuando una persona llega a una institución del Estado y hace una petición, es porque quiere un resultado positivo, porque quiere lograr algo que sea funcional a sus intereses y a sus aspiraciones, ¿verdad? Eso es eficacia del trámite. Bueno, y ahora eso nos lleva, ¿qué manda Sharon? Disculpe, licenciado, con esto de esos tres ítems que dio ahorita, me surge una duda. Así como, por ejemplo, SAT, ellos tienen cierto tiempo para responder, por ejemplo, una solicitud de NIC, pero hay veces en las que se tardan más del mes para poder realizar este trámite. En ese caso, ¿qué hacen o qué es lo que procede ahí? Sí, lo que debe tomar en cuenta, Sharon, que el tema de la SAT no es un tema de derecho administrativo, ese es un asunto tributario. Y como es un asunto tributario, se rige por otras leyes. Entonces, todo el tema de la SAT se rige por el Código Tributario, por la ley del IVA, por la ley de actualización tributaria. Entonces, la SAT, mire, pues la SAT es un órgano administrativo, pero entonces en la SAT nosotros tenemos que ver con administrativamente con la SAT, pero solo cuando la SAT está actuando como órgano administrativo o como patrono. Digamos que si ustedes tienen un problema de tributos, entonces sí pueden ver con la SAT, pero eso es en el marco de su ley orgánica, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tienen un problema de tributos, ustedes lo ven en el marco de la ley orgánica de la SAT, eso sí se rige por su ley orgánica, ¿verdad? Ahí la SAT no está actuando como órgano administrativo, sino que está actuando como el órgano que tiene a cargo la recaudación tributaria, conforme a su ley orgánica. Y se aplican en este caso, se aplican los principios tributarios y todas las leyes que son tributarias, como el Código Tributario, la ley del IVA, la ley del impuesto de circulación de vehículos, etc. Ahora, pero la SAT también es un órgano administrativo pero aquí está actuando como órgano de la administración pública. Es decir, si nosotros le vendemos a la SAT, le vendemos hojas, papeles, combustible, gasolina, etcétera, ahí sí, en ese marco, la SAT sí usa la ley de lo contencioso administrativo. ¿Verdad? Cuando nosotros tenemos algo que ver con la SAT, pero es un tema que tiene que ver con el pago con que le vendemos algo, ¿verdad? Le vendemos combustible, le vendemos papel, etcétera. Entonces, en ese marco, sí la SAT tiene que ver, sí nosotros tenemos que ver con la SAT, pues, pero en ese marco. O si fuéramos empleados, ¿verdad? O si nosotros fuéramos empleados. Entonces, si fuéramos empleados, también. De lo contrario, en el aspecto que mencionó Sharon, entonces la SAT no actúa como ente administrativo, sino que actúa en el ejercicio de su ley orgánica como ente recaudador de tributos, ¿verdad? Estamos claros ahí en ese tema con la SAT, ¿verdad, compañeros? Sí, sí va. Perdón, yo sigo batallando con mis cámaras que hoy no quieren trabajar, ¿verdad? No, están rebeldes. Entonces, estamos en eso, compañeros. Bueno, sigamos adelante entonces. Habiendo dejado claro esa parte, llegamos al artículo 3, que era de donde originalmente partimos. Entonces, ahora ya tenemos en cuenta algo. Resolución, la palabra resolución que está en el artículo 3, significa decisión. ¿Verdad? Eso significa decisión. Ahora, dictamen es una opinión técnica que emite un órgano especializado. En este caso estaríamos hablando
de asesoría jurídica, o la dirección de asesoría jurídica, el departamento jurídico, etcétera, ¿verdad? Eso sería el concepto de dictamen, ¿verdad? Y ahí nos dice que es prohibido, tomar los dictámenes como resoluciones, ¿verdad? Como resoluciones. Es prohibido utilizar los dictámenes como resoluciones. Entonces ahí, ¿por qué es eso? ¿Por qué es prohibido? Bueno, pero antes de irnos de aquí, vean ahí mismo en el artículo 3 donde dice, para continuar el trámite, deberá constar fehacientemente que él o los interesados fueron debidamente notificados, ¿verdad? Notificados, esto. Entonces ahí relaciónenlo con el artículo 12 de la Constitución. Artículo 12 de la Constitución, ¿verdad? Entonces, eso lo relacionan entonces con el artículo 12 de la Constitución, ¿verdad? Ahora, eso es entonces lo que ya habíamos hablado y que así se comprueba que se garantizó el derecho de defensa, el derecho humano de defensa, ¿verdad? A través de la Constitución. Bueno, ahora volviendo al tema, ¿por qué un dictamen no puede ser tomado como resolución? Regresemos vamos al 154 de la Constitución. ¿Por qué un dictamen no puede ser entonces considerado como resolución? Esto ya lo había mencionado yo en la última clase rápidamente, pero nuevamente lo vuelvo a mencionar. En el caso del artículo 154 de la Constitución, o sea, ¿por qué un dictamen no puede ser tomado como resolución? Porque el artículo 154 señala que los funcionarios son depositarios de la autoridad, es decir, el dueño de la autoridad, el que tiene la autoridad, es el funcionario. Digamos, es el ministro, el director general de la policía, la autoridad, el secretario de la institución, la autoridad máxima, etcétera, ¿va? Entonces, él es la autoridad. Entonces, si se permitiera que un dictamen, si ustedes ven, por ejemplo, el artículo 154, dice, los funcionarios son depositarios de la autoridad. Y ahí mismo en el 154, en la penúltima línea abajo, dice, la función pública no es delegable. Es decir, ese poder que yo tengo como funcionario no se lo puedo dar a alguien a que él lo use, ¿verdad? No lo puedo prestar. Esa autoridad que me dieron no la puedo prestar, ¿verdad? Entonces, como el funcionario es la autoridad, no podría venir el asesor jurídico y que lo que diga el asesor jurídico sea lo que se manda, lo que mande. No se puede porque el funcionario es la autoridad. Entonces hay que hacer lo que él diga, ¿verdad? Lo que dice la autoridad, ¿verdad? O sea, lo que dice la autoridad es lo que hay que hacer. Eso es lo que se debe hacer. Lo que dice la autoridad. Entonces, si nosotros tuviéramos esa situación de que cuando un funcionario dice algo, se hace lo que dice el asesor jurídico, entonces no funcionaría, eso no es válido, porque entonces eso quiere decir que el que mandaría es el asesor jurídico, y eso no se puede hacer, ¿verdad? Porque el depositario de la autoridad es el funcionario, ¿verdad? Entonces eso no, por esa razón es, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde se deriva esta situación, entonces, compañeros, de la autoridad. Bueno, ahora eso lo mencionamos basado en el artículo 154. Otra cuestión que quiero que vean aquí en este 154, y ahí nuevamente regresemos un poquito a la ley de lo contencioso. Nuevamente abran su ley de lo contencioso
vayan a ver el artículo, déjenme ver, ahorita les voy a decir, yo creo que es el 17, si no estoy mal, vamos a ver, espérenme, yo quiero confirmar que sea ese, no, el 15, vayan a ver el artículo, lean el artículo 15, y ahí en el artículo 15 subrayen esa palabra que dice juridicidad, juridicidad. Juridicidad. Va. ¿Qué es vean cómo dice el artículo 15, dice, dentro de 15 días de finalizado el trámite, se dictará la resolución final, no encontrándose limitada la autoridad a lo que haya sido expresamente impugnado o cause agravio al recurrente. Esto quiere decir, compañeros, que cuando un órgano jurisdiccional, un órgano analiza una decisión, no debe solamente quedarse con lo que la persona dijo, con lo que se quejó, sino que la autoridad tiene que revisarlo todo, aunque la persona no me lo haya dicho, aunque él no se haya quejado de algo. Debe en este caso tomarlo todo. Debe analizarlo todo, ¿verdad? Analizarlo todo. Entonces, ahora, entonces dice, no encontrándose limitada la autoridad a lo que haya sido expresamente impugnado o cause agravio al recurrente, sino que deberá examinar en su totalidad la juridicidad, dice, de la resolución cuestionada, pudiendo revocarla, confirmarla o modificarla, pero dice la juridicidad. ¿Va? Este es un principio. ¿Qué significa juridicidad? ¿Verdad? ¿Qué significa juridicidad? Entonces ahora, para entender qué significa juridicidad, vamos a ver, compañeros, el artículo 154 otra vez. Entonces, ¿qué significa juridicidad? ¿Va? Entonces ahí es donde vemos, compañeros, juridicidad. ¿Va? Espérenme, quiero ver. Ay, yo creo que aquí hay algo. Entonces, ¿qué significa juridicidad? Juridicidad, vean el artículo 154 nuevamente de la Constitución y vean en la parte en donde dice, los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta, sujetos a la ley y jamás superiores a ellos. Esa parte donde dice sujetos a la ley, ¿verdad? La parte donde dice sujetos a la ley. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que todo lo que haga un funcionario debe estar basado en ley. Entonces, era lo que yo les decía a ustedes en la clase anterior, que todo lo que un funcionario, para que yo mueva un pie, debe haber una ley que me permita hacerlo. Entonces, básicamente, ¿qué es juridicidad? Juridicidad es todo acto que realice un órgano administrativo, todo acto que ejecute un órgano administrativo debe estar basado en una ley, debe estar sustentado en una ley. Entonces, eso es lo que significa juridicidad. Todo lo que un órgano administrativo haga, ¿verdad? Todo lo que un órgano administrativo ejecute debe estar basado en una ley. Debe estar sustentado en una ley. Eso es juridicidad. Entonces, juridicidad significa eso. Lo que un órgano administrativo haga debe estar fundamentado en una ley. Eso es juridicidad, ¿verdad? Básicamente,
¿verdad? Eso es juridicidad. Todo lo que un órgano administrativo realice debe estar fundamentado en una ley, sustentado en una ley, ¿verdad? Eso es juridicidad. Y eso es el fundamento. Y eso es lo que regula el artículo 154. Entonces, juridicidad es todo lo que un órgano administrativo realice debe estar sustentado en una ley. ¿verdad? Eso es. Y eso es la del 154. ¿Se recuerdan que en la clase pasada yo les decía eso? A todo lo que un órgano administrativo haga debe estar sustentado en una ley. No quiere mi cámara, usted hoy está rebelde. No quiere. Se van a quedar con la tristeza de no verme hoy. ¿verdad? Yo sé que les afecta, pero bueno. Entonces, bueno, eso es lo que quería que observaran entonces del 154. Entonces, para dejar este tema aquí cerrado, compañeros, número 1, el derecho de acción, la libertad de acción del artículo 5 de la Constitución solo le corresponde a las personas individuales, a las personas particulares. Los empleados y funcionarios públicos se rigen por el 154. ¿verdad? Es decir, necesitan que todo lo que hagan esté fundamentado en ley. Y para el efecto ya vimos la primera parte del derecho de petición de la ley de lo contencioso y sus principios contenidos en el artículo 2. También el artículo 1 y la diferencia de un dictamen y resolución y por qué razón no puede una autoridad, por qué razón la autoridad no puede, no debe hacerle caso al dictamen. ¿va? Digamos que si el funcionario le quiere hacer caso al dictamen, sí, él lo puede tomar lo que diga el dictamen, pero obligado no está. Y la razón de que no está obligado es porque la ley de lo contencioso, porque el que manda es él, la autoridad la tiene él, según el 154, él es depositario de la autoridad y la autoridad no se puede delegar a nadie, ¿verdad? La autoridad no se puede delegar a nadie. Por esa razón. Bueno, entonces ahora... bueno, esa parte ya está, compañero. Ahora sigamos adelante y dejen abierta la Constitución y abran la ley de acceso a la información pública. Vale. Para ver la ley de acceso a la información pública, para que tomemos en cuenta a esta ley, deben tomar en cuenta algo que deben tomar en cuenta. La ley de acceso a la información pública es la norma a través de la cual se desarrolla las facultades que están contenidas en el artículo 29, 30 y 31 de la Constitución. Entonces, deben tomar en cuenta, especialmente el 30 y el 31. Entonces, el mecanismo por medio del cual se hace efectivo los derechos regulados en el artículo 30 y 31 de la Constitución es a través de la ley de acceso a la información pública. Entonces, así como lo vimos en el 28, que yo les decía que el 28 es desarrollado por la ley de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Así como yo les decía que ese, en el caso de la Constitución,
de los artículos 29, 30 y 31, estos artículos son desarrollados por la Ley de Acceso a la Información Pública. Y en ese marco, pero es que estoy buscando una cuestión aquí, en ese marco, aquí. Bueno, en ese marco, entonces veamos la Ley de Acceso a la Información Pública. Solo lo voy a poner acá. Espérenme, aquí está. ¿Se ve la pantalla, compañeros? Sí, licenciado. Va. Entonces, estamos hablando entonces, compañeros, de la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿verdad? Bueno, ya que estamos en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública, lo que debemos tomar en cuenta entonces ahorita es, primero, ¿para qué sirve esta ley? Básicamente es, ya saben ustedes, es para desarrollar el 30 y el 31 de la Constitución, pero especialmente como lo señala el artículo 1. Es una forma de garantizar que no haya discriminación para acceder a la información pública que está en posesión de las autoridades obligadas, es decir, de las instituciones del Estado. También sirve esta ley para proteger el derecho a los datos personales, sirve para desarrollar la máxima publicidad que está regulada en el artículo, en este caso en los artículos 30 y 31, y establece en qué casos no se puede, sí se puede restringir la información. Y dice en qué ahí la ley nos dice qué no podemos saber. En esencia, podemos saber casi todo, la mayoría de información la podemos saber. Sin embargo, hay cierta información que no la podemos saber. ¿Saben ustedes, compañeros? Por ejemplo, ¿han visto ustedes que todo el mundo dice, por ejemplo, a nadie le gusta que sepan nuestro DPI? A nadie le gusta y todo el mundo maneja el DPI como que fuera ultra secreto y como, pues saben ustedes que el DPI no es confidencial, no es secreto, que el DPI realmente es un documento público. Entonces sí se puede saber el DPI. Entonces mucha gente está errada porque mucha gente cree que cierta información es prohibida, pero el DPI no, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace esta ley, nos dice qué leyes, qué información yo puedo averiguar, pero también me dice cuál sí es prohibida, ¿verdad? Entonces para eso sirve. Ahora, en ese marco tengo aparte, ¿verdad? Esa es la Ley de Acceso a la Información Pública y aquí ya vimos. Ahora, la naturaleza de la ley, artículo 2, es una ley de orden público. ¿Se recuerdan, compañeros, que el primer día de clases yo les dije a ustedes qué debemos entender cuando una norma es de orden público, ¿verdad? Sí se recuerdan de eso, compañeros? Sí, y si no, van a estudiarlo porque eso ya lo dije yo. Entonces, es una ley de orden público. En consecuencia, se recuerdan aquellos principios que yo les expliqué en relación a las normas de orden público, se recuerdan de esos principios que yo expliqué. Entonces, número 1 es una ley de orden público. En consecuencia, se rige con esos principios que yo ya expliqué, ¿verdad? De las normas de orden público. 2, establece las normas y procedimientos para el acceso a la información de la administración que se encuentra en los archivos o en el poder de los sujetos obligados. Los sujetos obligados son las instituciones, ¿verdad? Las instituciones del Estado sobre los que yo quiero saber, ¿verdad? Sobre los que yo quiero saber qué información tienen. Ellos son los sujetos obligados. Artículo 6.
¿quiénes son los sujetos obligados? Es decir, ¿quiénes son obligados a dar la información? Eso significa, ¿quiénes son los obligados a dar la información? Entonces, eso está en el artículo 6 de la ley y dice toda persona individual o jurídica que está obligada a proporcionar la información pública. Organismos del Ejecutivo, sus dependencias, entidades descentralizadas y autónomas. ¿Verdad? En pocas palabras, compañeros, es todo el que maneje presupuesto del Estado. ¿Se recuerdan que aquel día yo les decía a ustedes, ¿verdad? Todo el que maneje presupuesto del Estado. Si una persona o una institución recibe fondos públicos, entonces esa persona tiene obligación de cumplir la ley de acceso a la información pública. O sea, todo el que reciba el patrimonio, administre o tenga en su poder patrimonio del Estado, entonces tendrá la obligación de acatar la ley de acceso a la información pública. Siempre y cuando manejen fondos del Estado, tienen que cumplir. ¿Ya? Tienen que cumplir y acatar esta ley, porque es por el hecho de manejar fondos del Estado. ¿Ya? Entonces ahora, artículo 9, definiciones. Aquí es importante eso de definiciones porque deben tomar en cuenta estas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué son datos personales? Todas las personas a veces confunden estas definiciones y lo dicen incorrectamente. Entonces, datos personales es la información de personas naturales, identificadas o identificables. Por ejemplo, mi nombre, mi DPI, ese es dato personal. Y vean que no, van a ver que no es prohibido. Esos son datos personales. Mi nacionalidad, etcétera. Esos son datos personales. ¿Qué son datos sensibles? Esto es diferente. No es lo mismo datos personales que datos sensibles. Datos sensibles, ahí estamos hablando de características físicas, morales, hechos o circunstancias de la vida privada de una persona, de la intimidad. Por ejemplo, enfermedades. Las enfermedades sí son las cuestiones médicas, las enfermedades, esos sí son sensibles. Más adelante vamos a ver que la información, los datos sensibles sí son secretos, son reservados. Entonces, preferencias sexuales. ¿Va? Entonces, si las preferencias sexuales de una persona, las enfermedades de una persona, esos son datos sensibles. Belinda, ¿qué manda? Licenciado, buenas tardes. También puede ser un dato sensible los estados de cuenta bancarias de una persona. Belinda, los temas bancarios, esa es información confidencial, ¿verdad? Ese es otro, digamos, no es un dato sensible, pero sí es confidencial. Aquí viene en esta presentación. Es esta, mire, la que viene ahorita. ¿verdad? Sí, licenciado. Entonces, la información bancaria y la información tributaria, ¿saben ustedes que sí es confidencial su número de cuenta del banco? Eso sí es confidencial, pero saben que ahora todo el mundo lo reparte, nosotros mismos lo repartimos, nosotros mismos andamos dando nuestro número de cuenta por todos lados, porque ahora hacemos transferencias bancarias en aplicación. Entonces ahora pagamos, uno le dice, ¿tenés Banrural? Sí, ahorita te transfiero y le transfiero de mi cuenta. Entonces la otra persona ahora ya sabe cuál es mi cuenta. Entonces, la información confidencial, ya sea por mandato confidencial, por mandato de la Constitución o por disposición de una ley. ¿Verdad? Entonces, ¿qué se necesita para que una información sea confidencial? ¿Se recuerdan ustedes que yo les mencioné que yo tengo un TikTok que me maltrataron y toda la cosa, pero a mí de todo modo me da risa? Yo tengo un TikTok donde yo dije algo del sindicato de maestros sobre la confidencialidad del pacto colectivo, ¿verdad? Yo dije que no era correcto
que el pacto colectivo de los maestros no puede ser confidencial. Pero ¿por qué no puede ser confidencial? Número uno, porque son fondos del Estado, porque los maestros se les paga con presupuesto del Estado. Número uno, ¿va? Y número dos, no hay ninguna ley que diga que es confidencial. ¿Va? Entonces, como no hay ninguna ley que diga que es confidencial, entonces no puede ser confidencial automáticamente. No puede ser automáticamente confidencial porque no hay ninguna ley que diga que es confidencial. Entonces, para que una información sea confidencial, necesita de una ley que diga que eso es confidencial, como sucede como pasa con la información de los bancos, por ejemplo. Vean el artículo 30, las dos últimas líneas, las tres últimas líneas del artículo 30 de la Constitución. Las tres últimas líneas del artículo 30 de la Constitución. Observen esas. Entonces, ahí la Constitución dice que eso es confidencial. Entonces, ¿quién lo está diciendo? La Constitución. Entonces, como la Constitución dice que eso es confidencial, entonces sí es confidencial. ¿Pero por qué? Porque la Constitución lo está diciendo. Entonces, es lo que pasa con el pacto colectivo, esto que yo les decía del pacto colectivo de los maestros, ¿va? Específicamente eso, ¿va? Que ahí dice, la Constitución dice que eso es privado, es confidencial, perdón, que eso es confidencial. Entonces eso, ¿va? Eso es confidencial. Entonces, estamos claros, compañeros, por lo que decía Belinda y lo que estamos aquí enfrente. Para que algo sea confidencial, tiene que haber una ley que diga que eso es confidencial, como en el caso del artículo 30, como los tributos, que eso está en el Código Tributario. No porque yo me lo invente, no porque el señor sindicalista lo diga, ¿verdad? No porque a él se le ocurra, o la señora ministra se le ocurra. No por eso, es porque hay una ley que dice que eso es confidencial. Ahí sí. ¿Verdad? En ese caso sí. Bueno, ahora sigamos entonces con la Constitución. Miren, yo mismo me estoy pidiendo admitirme a la sesión. ¿Pero por qué? Porque me hace falta verlos. Va. ¿Sí me veo ahí o no? Yo no lo miro, Lick. No, Milik. ¿Y ahora? No, licenciado. Pues si yo mismo me estoy viendo, ahí No. estoy. Lo que pasa es que Licenciado, no sí lo lo ves veo. porque son, bueno, ella dice que sí lo ve. No lo miro. Nadie me ha visto. Bien, Yo no lo licenciado, veo. lo veo. Está con su camisa morada. Clarisa sí me ve, ya ven, ay Dios. Yo tampoco lo veo, Lick. ¿Ah? Yo no lo veo tampoco. De veras. Yo Ahí tampoco. estoy entre el montón. Solo vemos su foto, Lick. Ay, no. Y yo con tal hasta, miren. Kevin, ¿qué manda?
Perdón, Nick, se me activó. Ah, va. Bueno, pues si me... Dice Belic. Bueno, si no me veo, qué tristeza. Va. Bueno, entonces, pero miren, estoy haciendo todo lo posible porque hasta de mi teléfono me conecté, ¿verdad? Pero es porque somos muchos. Neri, si me bebe, es que Neri, va que sí, Neri. Va. Miren, pues, Felix, mira. Sigamos. Va. Entonces, miren, pues, compañeros, sí, estábamos con la, hasta se me pues, está hablando, se me está olvidando que iba. Ya. Sigamos entonces con la ley de acceso a la información pública. No, esa es la Constitución. Vamos a ver, aquí está. Vamos a ver, aquí está. Leila, ¿quería decir algo? ¿Y Katia? Es que el licenciado se le escucha eco como está conectado a los dos dispositivos. Sí, me voy a desconectar porque... Eso le quería decir que ya lo veo, solo que si quita el micrófono de su computadora y así pone el de su teléfono, ya lo encontré. Vamos a ver. Licenciado, no hay necesidad que se salga, solo silencie, digamos, su dispositivo, bájele volumen y ya no interfiere, o sea, o a la computadora, es de quitarle volumen a uno de los dos. Pero ahí no se escucha ninguno. Enciende el micrófono de su celular, licenciado. No, dejémoslo así, es solo por la gana que me dieran nada más, pero si no vamos a perder el tiempo. Sigamos y ahí lo voy a corregir para el viernes. Bien, pues entonces estamos en eso de datos sensibles, datos confidenciales, ¿verdad? Eso ya lo tenemos claro. Ahora, así está. Información pública, ¿verdad? Información pública es aquella a la que podemos acceder, a lo que podemos saber. De información pública, compañeros, hay dos tipos de información pública. De esta misma que ustedes ven en la pantalla, aquí abajo, que dice información pública, es donde dice información en poder de los sujetos obligados, contenida en expedientes, actas, oficios, etcétera. De esa hay dos. De ahí se derivan dos. Una que se llama información pública de oficio. Una que se llama información pública de, perdón, voy a regresar. De esta hay dos. Una que se llama información pública de oficio, que es una que las instituciones tienen la obligación de publicarla en sus portales web, sin que nadie lo pida, ahí están siempre. Si ustedes entran a alguna institución del Estado, todas las instituciones del Estado en su página web tienen un link que dice acceso a la información pública o que dice ley de acceso a la información pública. Sí dice Kimberly, porque ella lo ha visto de plan. Va. Entonces, ahí hay información que ellos ponen obligadamente y que no hay necesidad de que nadie se las pida, porque ahí está. Por ejemplo, ahí hay contratos, salarios, compras, cuánto ganan, cuánto han gastado de viáticos, etcétera, sin que nadie lo pida. Ahí están en los portales, ¿verdad? Y aparte, hay otra información, también es información pública aquello que yo pida, pero que no está ahí, ¿verdad? María Andrea, mejor hágame la pregunta directo porque como estoy transmitiendo no leo bien su mensaje. Entonces, de una vez dele. Entonces, la otra información pública es la que no está publicada, pero que puedo pedir. Dígame, María Andrea, de una vez. Sí, perdone, solamente cuando es, por ejemplo, usted comentaba, ¿verdad? Que el nombre, pero cuando es una información de alguna persona víctima de algún delito y lo solicitan, por ejemplo, al instituto de la víctima, ellos no pueden proporcionar los nombres de las víctimas. Espérame, María Andrea, eso está aquí en lo que viene ahorita. Eso que usted está diciendo es lo que se llama información reservada. ¿verdad? Eso se llama información reservada. Y tiene que ver, y eso se deriva
de el artículo 31 de la Constitución. Vean su artículo 31 por lo que está diciendo María Andrea ahorita, compañeros. Vean su 31, primera línea. Vean que dice, toda persona tiene derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otro registro estatal. ¿Va? Toda persona tiene derecho a saber lo que de ella conste. ¿Va? Esto es, compañeros, el artículo 31, esto es el 314 del procesal penal. No lo vayan a ver, pero sí apúntenlo. No, ahorita no vayan a ver eso, pero sí apúntenlo en el 31. Ahí donde dice, toda persona tiene derecho a conocer lo que de ella conste en archivos, fichas, pónganle artículo 31 procesal penal. No lo van a ver, pero sí sépanlo. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver con lo que dice María Andrea? Tiene que ver que yo tengo derecho a saber lo que de mí conste en procesos penales, en hospitales, en antecedentes penales, antecedentes policíacos. Yo tengo derecho a saber lo que de mí conste, pero yo tengo ese derecho. Entonces, yendo a lo que decía María Andrea, ustedes no tienen derecho a eso. O sea, yo tengo derecho a saber lo mío. Sí, Luis Fernando, 314 del procesal penal. Me imagino que en procesal penal ya se los explicaron cuando les comentaron quién tiene derecho a saber conocer lo que hay en un proceso penal. Y si ven el 314 del procesal penal, dice lo mismo que el 31 de la Constitución. Entonces, yo tengo derecho a saber lo que de mí conste, pero yo tengo ese derecho. Otros no tienen ese derecho. Yo lo tengo, ¿verdad? Pero otros no tienen ese derecho, ¿verdad? Ahí está información de seguridad nacional y ahí está el habeas data. El habeas data ya lo había explicado yo en 2 clases anteriores. ¿Qué es el habeas data? Bueno, entonces vean, compañeros, por cuestión de la hora, porque a mí, yo me pico y como ustedes no dicen nada, yo sigo, pero yo tengo entendido que tienen otra clase, ¿verdad? Entonces, bueno, nos vemos, les encargo, ustedes ya tienen esta presentación en el Classroom, compañeros, síganla estudiando, no me esperen a que yo se las explique toda, léanla el viernes y léanla, y si el viernes tienen dudas, de una vez me preguntan porque no me va a dar tiempo de ponerme a explicarla toda, pero ustedes ya la tienen en el Classroom, ¿verdad? Comiencen a estudienla, léanla y el viernes nos vemos. Entonces, disculpen por haberme extendido y que no me vieron el día de hoy. Yo sé que les causa tristeza, decepción y todo, pero nos vemos el día viernes a las 7 de la noche, compañeros. Viernes a las 7. Cualquier duda, aprovechamos el viernes a preguntarme. Que descansen, que se van a su clase, mejor dicho, y que después descansen. Nos vemos, compañeros. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, Liceo. Gracias.